Hola, ¿qué tal amigos? Eh, Estamos iniciando una nueva sesión, un nuevo episodio de la Biblia bajo los lentes y esta vez vamos a tratar un tema muy bonito. Vamos a tratar sobre dos de los nombres de Dios en el contexto de Génesis 1.1 como hemos estado estudiando en los últimos videos. Eh, Así es que bueno, vamos a lo que nos interesa, a lo que nos reúne, eh, y vamos a achicar esta imagen. Y hoy día traigo material de apoyo. Aquí tenemos nuevamente el versículo 1 de Génesis 1 en hebreo. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y aquí esta palabra que hemos encerrado en este rectángulo rojo es Elohim, que es el nombre de Dios usado en este versículo, que se traduce normalmente como Dios. Una advertencia, este nombre de Dios, Elohim, se pronuncia así, Elohim, pero la tradición sugiere pronunciarlo Elohim para no repetir demasiado el nombre de Dios. Entonces uno lo cambia un poquito para que se sepa de qué está hablando uno y no estar nombrando siempre a Dios, para no correr el riesgo de nombrarlo en vano. Entonces vamos a decir este nombre de Dios, Elohim, y este nombre eh, es, es un nombre compuesto, proviene de la raíz Eloah, y Eloah es una raíz que indica fuerza, poder e incluso autoridad. La noción que transmite es esa, la noción de fuerza y de autoridad. De hecho, en el panteón cananeo, el dios principal de los cananeos se llamaba El, que proviene de esta raíz también, Eloah. De hecho, él aparece en muchos nombres asociados con Dios. Por ejemplo, Betel es la casa de Dios. Daniel es el que aparece ahí, es el de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Así es que encontramos esta raíz Eloah, que indica fuerza y poder, y de ahí viene la idea de Dios. Pero también encontramos este sufijo im, que indica un plural. Entonces, la palabra Elohim, la palabra Elohim es una palabra que morfológicamente es un plural. De hecho, en contextos en que no se refiere al Dios de Israel, generalmente se traduce como dioses. Cuando se habla de los dioses paganos, se dice dioses ajenos o sino otros dioses. La palabra que se traduce por dioses es Elohim. Entonces, este nombre de Dios nos dice que en este versículo que nos habla acerca de la creación del universo, Dios es el que posee y domina todas las fuerzas y todos los poderes. No hay nada en este mundo que no sea proveniente de Dios. Y esa es una de las maravillas de este versículo. Pero por otro lado,
uno se puede preguntar, ¿qué quiere decir esto que Elohim sea un plural, tenga forma de plural? De hecho, deberíamos traducir el versículo 1 de Génesis 1 como que en el principio los dioses crearon. No, no, no. Sabemos que se refiere a un único Dios, a pesar que la palabra Elohim es un plural. Sabemos que se refiere a un único Dios porque el verbo creó, en hebreo bará, está en singular, está en tercera persona de singular. Así es que sabemos que Elohim es singular, es uno, a pesar de que su nombre tiene la forma de plural. Y eso es interesante. Y uno se debería preguntarse por qué. Bueno, entonces aquí, ¿no es cierto?, anotamos que aunque tiene forma de plural, lo acompaña un verbo en singular, por lo tanto sabemos que Dios es uno, pero la forma plural que tiene el nombre Elohim enfatiza que en este mundo la unicidad de Dios está escondida. Y lo que nosotros vemos en este mundo es una multitud, una multiplicidad de fuerzas naturales y de poderes que rigen el mundo. Me explico. En realidad existe un único Dios. Existe un único Dios. Y todo lo que existe es una manifestación de Dios. Pero nosotros en el mundo material no vemos a Dios y lo que vemos es a las fuerzas y los poderes de la naturaleza actuando. Vemos el viento, vemos la fuerza de los mares, vemos las enfermedades, los coronavirus de la vida que aparecen, y uno piensa que está sujeto a múltiples poderes. Si ustedes me peñizcan un poco el físico que hay en mí, les voy a decir que los físicos sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza: la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Y todo el mundo, todo el universo está regido por esas 4 fuerzas, que lógicamente son 4. Pero viene Génesis 1.1 y me dice no, porque todas esas fuerzas fundamentales de la naturaleza y todo lo que es derivado de ellas, incluso el coronavirus, son manifestaciones en este mundo material, de un único Dios. Entonces nosotros aquí en este mundo no vemos la unicidad de Dios, pero vemos la multiplicidad de poderes y fuerzas de la naturaleza, que a nosotros nos parecen como independientes, pero Génesis nos dice no. Detrás de toda esta realidad está Dios. Y es Dios el que gobierna, porque Dios es el que posee todas estas fuerzas y Dios es el que las unifica. Entre paréntesis, y si de nuevo peñizcan al físico que hay en mí, les voy a decir que los físicos teóricos sospechamos ya hace mucho tiempo, hace unos 50 años, que todas las fuerzas de la naturaleza deben unificarse finalmente, deben ser la manifestación de una sola fuerza. Así es que sí, es cierto, en cierto sentido, la física teórica ha sospechado, ha olfateado a Dios. ¿Ok? Entonces, el versículo 1 de Génesis 1, nos invita a pensar en lo siguiente, a pensar que no nos dejemos engañar por las aparentes fuerzas y poderes que hay en este mundo, porque todo eso no es más que una manifestación de Dios y por lo tanto están regidos por la voluntad de Dios. Probablemente en esto estaba pensando Pablo cuando él decía que todas las cosas ayudan a bien de los que creen, porque ya sean cosas que parezcan buenas o parezcan malas, al final todo proviene de Dios, y como Dios es bueno, todo finalmente va a contribuir
al bien. Dicho sea de paso, y esto es algo que tocamos en un video anterior, el único espacio de independencia que Dios colocó en este mundo material es el libre albedrío humano. Por lo tanto, en las cosas naturales, todo, incluso aquello que parece malo, proviene de Dios. Ahora, la maldad del hombre es un poco distinta, no es completamente dependiente de Dios. El hombre tiene libre albedrío, entonces el hombre puede actuar mal y hacer el mal de manera independiente. Así como es capaz de hacer el bien de manera independiente y es capaz de ligarse a Dios por su voluntad y por su libertad. Así es que no todas las cosas uno se las puede achacar a Dios, digamos, o al menos directamente. Pero sí es cierto que Dios es el único que posee y domina todas las fuerzas y poderes de este mundo. Y esa es la idea que hay detrás de esta palabra, que es singular, pero que tiene forma de plural. Más aún, si queremos ponernos mucho más místicos, si queremos entrar en los dominios de la Kabbalah, podemos decir que Elohim equivale a la naturaleza. Y yo sé, aquí pongan atención porque se le están erizando los pelos, se le está poniendo la piel de gallina, porque estamos diciendo algo muy fuerte. Elohim equivale a la naturaleza. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en hebreo las letras también representan números, según el orden en que aparecen en el alfabeto, en el alefato en el caso del hebreo. Entonces, cuando uno enfrenta una palabra o un texto en hebreo, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué tengo que interpretarlos como letras? ¿Por qué no los interpreto como números? Tengo todo el derecho de hacerlo porque las letras también son números. Entonces, si yo encuentro dos palabras que representan el mismo número, esas dos palabras son formas distintas de expresar la misma cantidad, el mismo número. Por lo tanto, puedo decir que esas palabras están relacionadas, que expresan lo mismo. Entonces, si tomamos la palabra Elohim, escrita así, y aquí la voy a colocar en esta columna y por razones técnicas me queda ahora la primera letra abajo y la última arriba, y tomo la palabra Hatevá, que significa la naturaleza en hebreo, y coloco Hatevá y coloco sus equivalentes numéricos. La letra Mem vale 40, la letra Yud vale 10, la letra Hei vale 5, la letra Lamet vale 30, la letra Aleph vale 1. De nuevo, aquí tenemos Ayin, que vale 70, Bet, que vale 2, Tet, que vale 9, Hei, que vale 5. En ambos casos suman 86. Por lo tanto, Elohim es una forma de expresar lo mismo que expresa la palabra la naturaleza, la frase la naturaleza. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto quiere decir que si volvemos a Génesis 1, podríamos decir, en el principio creó la naturaleza el cielo y la tierra. Esto quiere decir, mis queridos amigos, que Génesis 1.1 está insinuando que la creación se produjo por efecto de las leyes naturales. Dios creó a través de las leyes de la naturaleza y actúa en este mundo a través de las leyes de la naturaleza. Ahora,
Yo sé que algunos están muy asustados porque cuando yo escribo que Elohim equivale a la naturaleza, están diciendo, pero esto es panteísmo. Bueno, en realidad hay que tener cuidado con eso, es cierto. A Baruch Spinoza le valió la excomunión de la comunidad judía, y créanme, ser expulsado de la comunidad judía hay que tener méritos para que eso suceda, digamos. Y Baruch Spinoza lo logró. En fin, el caso es que lo que estamos diciendo es que la naturaleza es equivalente a un aspecto de Dios, al aspecto creador de Dios. No es que la naturaleza sea Dios, en el sentido más profundo y ontológico, sino que la naturaleza es la manifestación, es una manifestación de Dios, es la manifestación de Dios en este mundo material, es la forma en que Dios opera en este mundo natural. Es así como nosotros vemos. Nosotros no vemos a Dios, pero vemos la naturaleza. Y la naturaleza es el ropaje, es la vestimenta de Dios que podemos ver en este mundo. Ahora bien, en la naturaleza nosotros no vemos unidad, no vemos unicidad, a menos que hagamos física teórica, por supuesto. Pero lo que vemos es multiplicidad. La unidad de Dios está escondida en este mundo. En este tema, y esto es casi un aviso comercial, les recomiendo los videos y libros producidos por este señor acá, el doctor Gerald Schroeder. Gerald Schroeder es un físico nuclear, es doctor en física por el MIT, es decir, algo debe haber aprendido, ¿eh? Y además es profesor de Talmud. Él es judío, vive en Israel y es profesor de Talmud. Y él ha estudiado el tema de la creación desde el punto de vista de la tradición judía y de la ciencia, por supuesto. Y él ha dicho una cosa extraordinaria. Él dice, la ciencia descubrió a Dios. ¿Y cómo es que la descubrió a Dios? Bueno, voy a repetir una explicación que él mismo da. Usando este diagrama, este esquema del universo, de la evolución del universo, que fue producido por la colaboración WMAP. WMAP era un satélite, ya no existe más, que midió con mucha precisión la radiación cosmológica de fondo, y aprendimos muchísimas cosas con ese satélite. Se aprendió mucho la cosmología, y esa colaboración hizo esta figura. En esta figura, lo que está dentro de esta, ¿cómo se llama? Casi un cilindro aquí que hay. Eso es el universo en distintas etapas de su evolución, en distintas épocas. Y aquí está el nacimiento del universo, ¿no? Que hay una etapa de inflación, cuando el universo creció muy rápido. Todo lo que está afuera es nada, eso no existe, solamente existe lo que está dentro del universo. Lo que está en negro afuera es porque no podemos representar la nada de otra manera. Y aquí en el origen del universo aparece la frase fluctuaciones cuánticas. La ciencia ha llegado a tal punto que podemos suponer o especular que el universo nació por una fluctuación cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que la nada por un momento dejó de ser nada y se creó el universo. Esas cosas pasan todos los días. A veces, por ejemplo, es posible crear un par partícula-antipartícula de la nada y después que se vuelvan a aniquilar y volver a la nada. Eso es posible. Yo lo he hecho en el laboratorio, así es que eso se puede hacer. Y la idea es que el universo nació como una fluctuación cuántica de la nada. La nada por un instante dejó de ser
dejó de ser nada, o sea, se tornó algo y apareció el universo. Pues bien, eso que la ciencia ha demostrado que es posible, no ha demostrado que así haya sucedido, pero ha demostrado que teóricamente es posible, eso puede suceder si es que las leyes de la naturaleza, si es que las leyes de la mecánica cuántica existen antes y de hecho fuera del universo, pero son capaces de actuar dentro del universo, de hecho son capaces de actuar en la nada. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza, tal como son descritas por la ciencia actual, son, por hipótesis, anteriores y externas al universo, pero son capaces de actuar sobre él y crean el universo a través de las fluctuaciones cuánticas. Eso es exactamente la definición de Dios que estamos viendo en Génesis. Génesis nos está presentando un Dios que es el poseedor de todas las fuerzas naturales y de todas las leyes de la naturaleza, por lo tanto, Él es las leyes de la naturaleza, y Él crea a partir de las leyes de la naturaleza, como hemos visto, porque Elohim es equivalente a la naturaleza. Elohim equivale a las fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que vimos hace un rato. Recomiendo las charlas de Gerhard Schröder. Lamentablemente están, creo que todas en inglés, no sé si traducidas, pero están en YouTube. Y los libros también de él son muy buenos. Evidentemente, en el futuro, si Dios quiere, habrá un video acerca de eso también y sobre la edad del universo y Génesis. Ok. Entonces, pero también Elohim enfatiza el aspecto de rigor de Dios. ¿A qué me refiero con el aspecto de rigor? Al aspecto de la justicia dura y pura de Dios. De hecho, eso es normal, porque en la naturaleza lo que actúa es el rigor. Las leyes de la naturaleza no tienen misericordia. Es decir, si tú saltas de un 20º piso y a mitad de camino te arrepientes de haber saltado, la ley de gravedad no va a tener misericordia de ti, te vas a reventar en el suelo, digamos. ¿Ok? A eso me refiero. Las leyes de la naturaleza no tienen piedad, actúan con rigor, de acuerdo a la justicia. Entonces Elohim está asociado al aspecto del rigor de Dios. Y por su vez está asociado a su función de juez. Y esto lo notamos principalmente, o en particular, en Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14, versículo 7? Nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Entonces, Apocalipsis 14, versículo 7, asocia el juicio de Dios, o el Dios actuando como juez, con su calidad como creador de este mundo. Eso es lo que hace Apocalipsis 14:7, y es lo que hace Génesis 1:1 también. En Génesis 1:1 está el nombre Elohim, que es el que rige la naturaleza y la rige con rigor, como juez. Por lo tanto, en Elohim están esos dos aspectos, el del rigor, la justicia, y ser juez. Creador y juez del universo. Creador y juez del universo. De hecho, esta función judicial de Elohim es tan llamativa que a veces en la Biblia hebrea, las autoridades, en especial los jueces, son llamados Elohim. De hecho, en Éxodo capítulo 22, versículo 9 dice: y aquel a quien los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Aquí yo he colocado jueces en rojo y su equivalente en hebreo,
que si ustedes comparan con Génesis 1.1 se van a dar cuenta que es Elohim. Y la palabra condenaren, que está en azul, corresponde a esta palabra azul de acá. Yershiyun. Y quien sepa hebreo se va a dar cuenta que el verbo que está en azul está en plural. Y Elohim, nosotros dijimos que es una palabra plural. Por lo tanto, en este caso no se puede referir al Dios de Israel, a Dios, porque cuando Elohim se refiere al nombre de Dios, siempre el verbo que lo acompaña está en singular, pero aquí está en plural. Así es que no puede referirse a él, se refiere lógicamente a las autoridades, ¿no es cierto? Son las autoridades los que van a decir al condenado que tiene que pagar el doble del daño que hizo a su prójimo. Ok, entonces en resumen hasta ahora, la naturaleza es una manifestación de Dios, sin embargo oculta su unicidad. La naturaleza enfatiza el rigor de Dios. Y también Dios reúne y domina todos los poderes. Y esto nos remite a un texto que nosotros estudiamos en un video anterior, Colosenses 1.16, que dice, porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Se acuerdan que esto se refería a Reshit, al Mesías? Y que Dios creó a través del Mesías todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y esta es una tremenda noticia. No tenemos nada que temer en el mundo porque todos los poderes, todas las fuerzas, ya sean naturales o humanas, finalmente son poderes secundarios, porque todo ello es controlado, es poseído y es unificado en Dios. Dios es el que controla todo, incluso el coronavirus. Y Dios sabe por qué el coronavirus apareció en este momento y sabe cuál es el propósito que tiene en su plan de redención también. Puede ser que el propósito nosotros no lo veamos, pero Dios sabe. Dios sabe. Así es que cualquier cosa que suceda, uno tiene que tener la conciencia de que Dios es el que está actuando y uno sabe que Dios es bueno. ¿Ok? Sigamos entonces. A riesgo de alargarme un poco. Lo curioso de este caso de Génesis es que en Génesis hay dos relatos de la creación. El primero y el segundo. El primero está en Génesis 1 y el segundo en Génesis 2. Bueno, en realidad el primero va desde Génesis 1.1 a Génesis 2, versículo 3, y el segundo relato comienza en Génesis 2, versículo 4. Y en este segundo relato comienza de la siguiente manera. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo tierra y cielos. Jehová es la transliteración del nombre inefable de Dios, este que estoy mostrando aquí en rojo, el nombre de las 4 letras, el tetragramatón. Y Dios, lo que se tradujo como Dios en nuestras Biblias, es la traducción de Elohim. Entonces, el versículo nos dice que Jehová Elohim hizo la tierra y el cielo. ¿Por qué ahora en este relato, en este segundo relato, se colocan estos dos nombres de Dios, mientras que en el primero solamente se colocó uno, Elohim? Bueno, hay varias respuestas. Yo me voy a quedar
simplemente con que en el segundo relato de la creación está mucho más centrado en la creación del ser humano. Y en relación al ser humano, Dios se manifiesta de dos maneras posibles. Una, con el rigor, con la justicia, que está asociada al nombre Elohim, y con la misericordia, que está asociada con el nombre Jehová. ¿Cómo sabemos que el nombre Jehová está asociado a la misericordia? Bueno, déjenme explicarles un poquito más. Primero, la vez en que Dios se da a conocer con su nombre Jehová, con el tetragramatón, el nombre inefable, es cuando se presenta a Moisés. Y la razón por la que se presenta a Moisés es porque le pide que vaya a liberar al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando Dios se presenta como Jehová, es en la ocasión en que Él está preparando las cosas para liberar al pueblo. Entonces, el nombre Jehová está asociado a la liberación, al rescate, por lo tanto a la misericordia. El nombre en sí mismo no expresa eso, el nombre en sí mismo expresa la eternidad de Dios. El nombre Jehová, que nosotros transliteramos por Jehová, pero esa no es su pronunciación, así es que por eso lo digo así. Ese nombre no se puede pronunciar. El nombre Jehová indica la eternidad de Dios, el hecho de que Él es el eterno. De hecho, cuando Dios se presenta, dice: yo soy el que soy, o en una mejor traducción, yo soy el que es. Eye, Asher, Eye. Yo soy el que es. O, como a lo mejor una traducción mucho más exacta, seré aquel que seré. Y el nombre Jehová es la contracción de las palabras en hebreo Hayá. El nombre Jehová es la contracción de Allá, Eve, Yeye, que es el era, que es era, es y será. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis 1.4 se habla de aquel que es, que era y que ha de venir, el que será, ¿no? Como una referencia a Dios. Bien, entonces, el nombre Jehová enfatiza la eternidad, es la esencia misma de Dios, es el nombre que más cerca está de expresar lo que Dios mismo es. La naturaleza exacta de Dios, quién es Dios, es algo que no sabemos. Dios no puede ser definido, porque si fuese definido podríamos limitarlo. Toda definición limita, y Dios por esencia es ilimitado. En la mística hebrea, Dios es llamado Ein Sof, sin límites, infinito. Dios es el infinito, es el eterno. Por lo tanto, no podemos saber exactamente quién es. Dios se manifiesta a través de sus nombres. De la misma manera como cuando yo digo yo quiero, ustedes podrían preguntar: ¿quién es ese yo? Bueno, yo mismo no sé decir quién es ese yo, pero ustedes saben, cuando le hablan acerca de Alfonso, ustedes saben quién soy. Saben que es un tipo que graba videos medio locos de teología en internet, digamos. Ok.
De la misma manera, nosotros podemos conocer los nombres de Dios y a través de esos nombres conocer cómo Dios actúa y algunas características de Dios, pero no a Dios en sí mismo. Y el nombre que pronunciamos como Jehová, erradamente y afortunadamente, ese nombre enfatiza la eternidad, la trascendencia de Dios y también su misericordia. Y el segundo relato de la creación nos dice, nos enfatiza, nos subraya que en la creación del hombre concurrió tanto el rigor expresado en el nombre Elohim, como la misericordia y la eternidad expresado en el nombre Jehová. Y es con ese Dios que es a la vez justo y misericordioso con el que tenemos que conectarnos. Ese es nuestro desafío. Conectarnos, llegar a ser uno con este Dios que es a la vez misericordia, que se describe a sí mismo como tardo para la ira y que perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, pero que al mismo tiempo dice que no hará inocente al culpable. No al que es culpable, al que no se arrepiente de sus pecados, no los dejará como inocente. Pero en la propia creación del hombre, en la propia creación de este mundo, cuando se enfatiza la creación del hombre, se coloca también el nombre relacionado con la misericordia. Eso es porque Dios, cuando hizo al hombre y lo hizo libre, sabía que no podía tratarlo solamente con el rigor. Porque si nos tratase solamente con el rigor de la ley, con el rigor de la justicia, entonces todos estaríamos perdidos. Pero Él nos creó también, concurrió a nuestra creación con su nombre de misericordia, enfatizando que siempre estarían las puertas abiertas para nuestro retorno. Por eso es que la tradición judía dice que una de las cosas que se crearon antes del universo fue el arrepentimiento, teshuvá, el regreso a Dios. Y es por eso también que la tradición cristiana nos habla del cordero que fue degollado antes de la creación del mundo. Porque ya en la creación Dios decidió crear este mundo con su rigor, pero también con su misericordia, para que podamos existir. Y es en ese aspecto que nosotros tenemos que abrazarnos a Dios, tenemos que agarrarnos a Dios, adherirnos completamente a Dios, para que podamos finalmente vivir con Él para siempre. Entonces ese es el desafío que nos toca, y es el desafío al que nos llama Génesis. Primero, a no temer a nada de lo que pueda surgir en la naturaleza o incluso entre poderes de los hombres, porque todo el poder, todas las fuerzas de las naturalezas no son más que manifestaciones de los designios de Dios. Es Dios actuando, aunque no lo veamos, aunque nos parezcan múltiples poderes y cosas que nos agobian, es Dios el que está atrás, el único Dios. Y ese Dios vino a crear al hombre en este mundo, concurrió a crear el hombre en este mundo, tanto con su aspecto de rigor como con su aspecto de misericordia. Rigor porque debe haber un orden en el mundo, y misericordia porque Él quiere que nos unamos a Él. Y que sabiendo que en nuestro libre albedrío terminaríamos alejándonos de Él, Él quiere que retornemos y que nos aferremos y que sigamos junto a Él. Ese es el desafío, y espero que este sábado, este Shabbat, faltan menos de 4 horas para que comience el Shabbat. Espero que este Shabbat podamos justamente aferrarnos a Dios, unirnos más a Él, clamar alabanzas por todas las maravillas que Él hace, por sus cuidados, por su protección, y podamos regocijarnos en Él. Que el Señor nos bendiga, que tengan un Shabbat Shalom, y
Que Dios nos bendiga a todos.